Y son formas de actuar inmediatas. Formas de actuar inmediatas. Una organización exitosa debe tener un equipo de liderazgo fuerte y unido. No solo un presidente que trabaje conjuntamente para crear y comunicar una visión para la organización. Debemos incubar un buen liderazgo, alentando a las personas a ponerse a prueba ellas mismas y a convertirse en mejores líderes. Ahora no todos pueden, Debe delegar autoridad a niveles más bajos y empoderar a todos los empleados, no solo a la alta dirección, porque esto va a significar hacer muchos cambios. Esto quiere decir que todos los empleados necesitan saber qué está sucediendo en la organización, sus problemas, sus éxitos y su data de desempeño. Las subunidades de nuestra organización y las oficinas regionales y las diferentes funciones deben comunicarse y trabajar juntas de forma continua y fluida y sin interdependencia innecesaria. Por ejemplo, la subsidiaria extranjera no puede hacer nada sin autorización de la oficina corporativa. Todo lo anterior describe una organización con una cultura corporativa adaptable, externamente orientada, ágil, flexible y capaz de tomar decisiones rápidas para capitalizar nuevas oportunidades. Los desafíos específicos que los líderes de hoy estamos enfrentando son más complejos que nunca. Y los cambios con los cuales debemos lidiar son más interdependientes y grandes. Esto hace que el liderazgo para el cambio sea mucho más crítico. En el pasado las organizaciones podían ser exitosas motivando a los individuos a trabajar más fuerte y más rápido. Hoy no es suficiente. A medida que el paso y la interconexión en los negocios continúen aumentando, los líderes deberemos repensar la forma en que manejamos el cambio. Ellos deben reclutar las mentes y los corazones de suficientes personas a través de toda la organización con la suficiente energía e inteligencia para crear compromiso, movilizar acción y hacer que el cambio se concrete. Normalmente estamos acostumbrados a los cambios en nuestra vida. Todos los días suceden cosas que debemos asimilar de la mejor manera posible. Constantemente hay cambios en la tecnología, la forma de comunicarnos con las redes sociales. Este proceso que hacemos de manera natural se debe considerar como de cómo lo asimila el ser humano, todos estos cambios, ¿no? El proceso es una sucesión de etapas que componen los acontecimientos necesarios para llegar a un resultado. Entonces hay que ser conscientes se debe ser de manera consciente o inconsciente. Este proceso está formado por 3 etapas básicas: nacimiento, desarrollo y finalización. El ser humano en la actualidad asimila acontecimientos de manera agradable o desagradable y pasa por una serie de fases, las cuales pueden ser de forma rápida o lenta, consciente o inconsciente. La fase 1 es el presentimiento, ¿no? Es una emoción predominante, la preocupación. Esta primera fase puede ser corta o ni siquiera existir. Los cambios en las organizaciones vienen precedidos por una fase anterior de precambio, de preparación al mismo. No se ha hablado públicamente de lo que va a cambiar, pero hay quien comienza a ver el horizonte. La gente empieza a preocuparse por lo que se imagina que va a ocurrir y por lo que puede ocurrirles a ellos. La segunda fase es el shock. Es un miedo, es una emoción predominante. El miedo. En la etapa anterior, en el presentimiento, es la preocupación. En el shock es el miedo. Es anunciado el cambio cuando aparece una emoción nueva, el miedo. El miedo es derivado de lo desconocido, de la falta de experiencia, de la falta de capacitación, de la falta de conocimiento. No se sabe qué hacer ante las nuevas condiciones existentes. Pero luego viene una fase de la resistencia al cambio. La emoción que predomina en esta fase es el enfado y la irritación. Se comienza a manifestar la conocida resistencia al cambio. Los afectados intentan ganar seguridad frente a la nueva situación, anclándose en el estado de cosas anterior. Se
demuestran conductas que no todo iba tan mal antes y que el cambio no es tan necesario. Empieza a haber esa resistencia. En la siguiente fase, después de la resistencia, es la frustración. Es la frustración o la aceptación racional. Digamos que la emoción predominante en esta fase es la frustración. Por la superación paulatina de los brotes de resistencia, en la fase anterior comienza a predominar la convicción de que el cambio es necesario. El enfoque es individual y en esta fase hay que resolver dudas de carácter práctico. La siguiente fase, la fase número 5, es la aceptación emocional. La emoción que predomina en esta fase es la nostalgia. Cuando el cambio es inevitable y de que no hay vuelta atrás, debe de haber un cambio crítico emocional. La resistencia al cambio se convierte en nostalgia de cómo eran las cosas antes del cambio. La gente empieza a mirar hacia atrás en vez de ver hacia adelante. Después viene la fase de apertura. ¿Cuál es la emoción que predomina aquí? La curiosidad, el entusiasmo. Se olvida del pasado y la gente empieza a mirar con curiosidad y optimismo lo nuevo. Ya comenzamos a abrirnos. Se ven los objetivos del cambio de una manera realista. Vamos a decir que se percibe con claridad lo que separa la situación actual de la deseada. La fase número 7 es la integración. La emoción que predomina aquí es la confianza. Ya se han superado las dificultades y ahora existe un progreso en la confianza y en las nuevas maneras de hacer las cosas y en las bondades que tiene el cambio. Ahora, en lo siguiente vamos a hablar de las estrategias para el cambio. Hablaremos de la estrategia racional, empírica, de la estrategia normativo reeducativo, de la estrategia poder de coerción, y luego vamos a hablar de la actitud hacia el cambio y la base del desarrollo organizacional, el enfoque de una cultura y una vida en grupo, ¿sí? Así que, bueno, pues estén atentos a los próximos, ¿no? También vamos a hablar de clima organizacional, los diferentes tipos de clima organizacional y los desafíos y oportunidades para el futuro, la ética y el cambio. Así que gracias por escucharme y cuídense, amigos. Bendiciones a todos.